Cuando queráis. Sí. Bueno, pues para todos los que estáis ya conectados, primero, bienvenidos. Es un placer teneros aquí con nosotros una vez más. Presentaros a Valentín Bote es una tontería, lo hemos presentado muchísimas veces y por tanto realmente Valentín ya forma parte casi de nuestra organización. Yo le decía hace un momento que parece que sea Santa Claus porque siempre aparece alrededor de las Navidades, siempre. Quiero agradecerle a Valentín el que esté hoy aquí, el que haya preparado una charla para todos nosotros, y quiero agradecerle también a Randstad, lógicamente, el hecho de que podamos, de que primero esté con nosotros como uno de los socios del club y en segundo lugar, pues el que nos facilite siempre, digamos, los contactos tanto con Valentín como con cualquier otra persona. Valentín, sabéis que es licenciado en Ciencias Económicas, es premio extraordinario final de carrera de la Complutense de Madrid, es máster en Economics and Finance y ha sido durante una serie de años miembro del gabinete de la Presidencia de Gobierno, es profesor de la Universidad Autónoma en este momento, ha sido, si yo no recuerdo mal, profesor de la Juan Carlos, ha sido profesor del Instituto de Empresa también. Quiero decir que tiene una dilatadísima experiencia en todo lo que vamos a hablar durante todo este tiempo. Yo me gustaría decir algo antes de que él empezara y perdonar que me extienda un poquitín, pero si hay algo que especialmente valoro en el trabajo de Valentín es que todo lo que hace está siempre supeditado a los datos que tiene, lo cual quiere decir que no trabajamos sobre opiniones, algo desgraciadamente muy típico en nuestra sociedad y además muy típico también en nuestra función, en donde los datos son pocos, son relativamente pocos. Y el hecho de que gente como él esté trabajando en la investigación, esté trabajando en todo este tipo de cosas, yo creo que engrandece la función. Tanto la engrandece como que echan mano de él. El otro día te escuchaba, Valentín, creo que era Herrera en la Onda, que te Sí, escuchaba. Una vez creo que te he visto en televisión también en algún telediario sí, haciendo también comentarios. o de vez en cuando, sí. Eso es. Quiere decirse que estamos hablando de una persona con un nivel fabuloso para nosotros y para que nos dé un poco las pautas de lo que creemos que puede ser el tema de recursos humanos en los próximos tiempos. Valentín, de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar todos los años con nosotros y muchísimas gracias a Randstad de nuevo por el apoyo que hace al club. Gracias, Valentín. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad es que después de esta presentación tan elogiosa, pues me quedo hasta conmovido. Le comentaba a Luis y a María José antes de empezar que tenía una sensación pues un poco extraña porque estoy encantado de estar aquí con vosotros por tercera vez. Las dos veces anteriores fueron presenciales y estaba antes intentando localizar la fecha en la que estuve la última vez en Castellón y me volví loco buscando en 2019 hasta que comprobé que fue en enero de este año y con la sensación de que ha pasado muchísimo tiempo, pero realmente hace solo 11 meses que estábamos reunidos físicamente, presencialmente, hablando de otros temas, porque realmente yo creo que la convulsión que hemos sufrido como sociedad, como economía, como país, como mercado de trabajo ha sido tal que los temas que traigo hoy para hablar, aunque tienen también una visión a futuro,
pero no podemos obviar lo que está pasando. Entonces, el enfoque de la presentación habla de cambios en los recursos humanos en una época post-COVID, pero no podemos olvidar el hecho de que estamos todavía afectados de una manera muy importante por todos los cambios que nos está trayendo el COVID. Y bueno, pues he preparado una presentación, como Luis decía, con muchos datos detrás. Os anticipo que, por supuesto, la pondré a disposición del Club de Recursos Humanos hoy mismo, en cuanto terminemos. Así que, pues, si os parece interesante, pues no os preocupéis de estar escribiendo cosas o haciendo fotos a la pantalla o lo que sea, porque tranquilos que os la voy a compartir. Bueno, sin más introducción, pues paso a compartir pantalla para que podáis ver la presentación y ya la deberíais estar viendo. Y bueno, me voy a saltar la publicidad, la slide de publicidad, porque bueno, ya pues han sido varias veces que nos hemos visto y ya pues sabéis de la existencia de Randstad Research como centro de estudios especializado en temática laboral y de recursos humanos. Y voy a entrar directamente en valorar qué ha sucedido en el mercado de trabajo en 2020, porque aunque esto no forma parte del tema del que quiero centrarme, el impacto en los recursos humanos y los retos que desde el punto de vista de los recursos humanos tenemos en todas las empresas, pero creo que si no reflexionamos sobre algunas cuestiones de lo que ha pasado en el mercado de trabajo, no podemos, no tiene sentido hablar de lo de posterior, ¿no? Yo recuerdo como anécdota hace ya bastantes años escuchar durante 10 minutos una crítica, una valoración de la película Titanic en la que ni una sola vez se mencionó la palabra barco. Pues creo, desde luego era una cosa extrañísima. Y creo que hoy no podemos caer en ese error. Yo creo que hay que tener en cuenta que la transformación de las acciones y políticas de recursos humanos a partir de este 2020 tienen consecuencia en algunos casos en factores que han sucedido este año vinculados a la crisis sanitaria y económica. Y por tanto, pues tenemos que empezar reflexionando sobre qué ha pasado en el mercado de trabajo en este 2020. Son solamente 3 slides, solo os quiero mostrar 3 slides, pero que luego inferiremos algunas cuestiones que salen de aquí. La primera de ellas es la pérdida de empleo tan importante que se ha producido durante este año. Fijaos, entre este dato, 19,34 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es un dato del 9 de marzo, hasta 18,39 millones, que es un dato del 30 de abril, se perdió en esos 50 días, se perdió prácticamente 1 millón de empleos en España, 1 millón de afiliaciones. Es cierto que desde este momento, en final de abril, desde el mes de mayo en adelante, ha habido una recuperación progresiva de la afiliación y parecería que si miramos simplemente la cifra de cómo estábamos a final de noviembre, 18,97, a punto de recuperar los 19 millones de afiliados, y lo comparamos con los 19,34 millones de afiliados que había el día 9 de marzo, pues podría generarse una sensación, no voy a decir de triunfalismo, evidentemente, pero sí de cierto optimismo, porque pues ya más del 60% del empleo parecería que se ha recuperado
y pues de ese millón de empleos que se perdió, pues queda por recuperar pues 300 y pico mil. Bueno, como os decía, esto hay que matizarlo por dos razones fundamentales. Primero, porque perder 300 y pico mil empleos en un año es una brutalidad, es una barbaridad, es un año de los peores años de la crisis anterior para tener una pérdida de empleo de dicha magnitud. Pero además es que se añade un factor que en crisis anteriores era irrelevante, pero que en esta crisis es especialmente importante. Y es que dentro de estos casi 19 millones de afiliados, no todo el mundo está trabajando. Porque, como bien sabéis, dentro de la cifra de afiliados tenemos contabilizados las personas que siguen afectadas por un ERTE. Porque, dado que existe una relación laboral viva y dado que se sigue cotizando por ellos, esas personas que están afectadas por ERTE siguen de alta en seguridad social, por lo tanto no están descontadas de esta estadística. Entonces, en ese caso, nos encontramos con que comparar cómo estábamos el 9 de marzo con cómo estamos hoy o cómo estamos a final de noviembre, tenemos que además de los 300 y pico mil empleos menos que tenemos hoy, tenemos que tener en cuenta a todos esos trabajadores afectados por ERTE. ¿Y qué ha pasado con las personas afectadas por ERTE? Pues lo que tenemos cuando vemos la secuencia temporal desde el mes de marzo es que tenemos una foto, digamos, aterradora en los meses del segundo trimestre. Fijaos, en los meses de abril y mayo, la cifra de trabajadores en ERTE era de en torno a 3 millones. En abril 3,4 millones, en mayo 3 millones de personas. Claro, esto quiere decir que esta pérdida del millón de empleos, la línea la podríamos continuar hacia abajo, chocando ya con el límite inferior de la slide, porque tendríamos que bajar 3 millones más para llegar a las personas que efectivamente podían estar trabajando. Y eso, si no queremos ya deprimirnos del todo y contabilizar aquellos autónomos que, aunque seguían de alta de seguridad social, pero realmente estaban prácticamente paralizados o con un nivel de actividad muy bajo. Es decir, que tenemos una foto en términos de empleo que, bueno, pues hay que remontarse en España 80 años, hay que remontarse a la guerra civil para ver realmente en un periodo tan corto de tiempo un impacto tan grave en nuestro mercado de trabajo. Y esto condiciona muchas cosas. Condiciona, bueno, hablaremos de ello, pero desde luego varios temas de los que estábamos hablando hace solo 11 meses, cuando en enero estábamos reunidos hablando del futuro de los recursos humanos, pues algunos de esos temas, cuando me pongo a revisar las slides, pues algunos de los temas siguen siendo relevantes, pero otros pues han dejado de serlo o no con la misma intensidad. Bueno, entonces, segunda cuestión, estas personas afectadas por ERTE. Y luego, en tercer lugar, tenemos un impacto sobre el desempleo. Las líneas oscuras, las barras oscuras, hacen referencia al paro registrado en las oficinas del SEPE. Pues en los primeros 2 meses del año estaban en torno a 3,2 millones y hemos subido a 3,85 millones. Es decir, que tenemos pues, aproximadamente 600.000 personas más en paro de las que teníamos antes de la crisis. Además de eso, he puesto unas líneas azules, unas barras azules. ¿Y qué es esto? Bueno, las barras azules hacen referencia a los demandantes de empleo. ¿Por qué? Porque me parecía interesante destacar que normalmente hablamos, y antes de la crisis, pues las variables con las que conseguíamos explicar cómo iba el mercado de trabajo, lo podíamos resumir pues, prácticamente con 3 dedos de la mano. Era cómo va el empleo, cómo va el paro, cuál es la tasa de paro. Prácticamente con eso teníamos cubierto la foto fija resumida de cómo iba el mercado laboral.
Bien, pues ahora tenemos más variables. Una son los ERTE, ya lo he comentado, pero otra es una variable que antes era algo pues que solamente para los técnicos tenía algún interés, que era la diferencia entre las personas que demandaban empleo de las personas que estaban en paro. Había tradicionalmente una diferencia pues, que oscilaba según el momento y el año, pero que, bueno, pues esta diferencia de en torno a 800.000 personas era típica. ¿Por qué hay más demandantes de empleo que parados? Pues por varias razones. Hay personas que están trabajando pero demandan un nuevo empleo. Entonces, en la medida que están trabajando, pues no se las contabiliza como parados. Hay personas que demandan un empleo pero tienen una serie de restricciones muy fuertes respecto al tipo de empleo que demandan y entonces pues hay unos criterios técnicos por los que no se las contabiliza como parados porque el parado tiene que tener disponibilidad para trabajar. Pero, como veis, desde el mes de marzo esto pega un bombazo. Y el bombazo viene debido a que fundamentalmente los primeros meses tenemos los ERTE, las personas en ERTE son demandantes de empleo, para con esa demanda de empleo estar justificando el cobro de la prestación por desempleo, pero son demandantes de empleo, pero bueno, como veis, el gap que tradicionalmente era pues como de un 20% en 800.000 personas a principios del año, pues prácticamente se ha convertido en un gap de un 50% en los peores meses y estamos hablando de un gap de, bueno, pues de 3,5 millones de personas. Es decir, que ahora mismo el análisis del mercado de trabajo por la parte de aquellos que están inactivos, que están sin trabajar, no se limita a el dato de las personas que están en paro. Hay que saber que detrás de eso hay un montón de millones de personas en este momento que están inscritas como demandantes de empleo y que su situación pues, puede ser más o menos precaria. Y esto tiene relevancia también desde los recursos humanos porque, bueno, pues ahora de repente nos encontramos a un escenario desde un punto de vista nacional muy desafortunado y es que hay de nuevo un montón de personas que quieren trabajar y que no pueden hacerlo porque no tienen un empleo. Pero desde el punto de vista de recursos humanos, pues esto puede convertirse en algunos casos incluso en una oportunidad. Pero de esto pues hablaremos seguramente más adelante. Bien, ahora os quería comentar, después de esta introducción, que nosotros desde Randstad, cuando empezó la crisis, nos planteamos que para entender qué estaba pasando en términos laborales y en términos de recursos humanos, lo mejor era preguntar a las empresas. Y entonces hicimos una encuesta, una oleada de encuestas muy detallada en los meses de mayo y junio, sobre todo mayo, pero también una parte de junio, en la que llegamos a encuestar a casi 17.000 empresas españolas. Para que os hagáis una idea, por poner magnitud de qué es 17.000 empresas, en España, empresas grandes, categorizado como grande lo que la definición oficial dice que es una empresa grande, que es más de 250 trabajadores, hay 4.500. Y si bajamos el umbral, no lo dejamos en 250 trabajadores, bajamos el umbral a 50 trabajadores, incluimos las medianas, tenemos en toda España en torno a 28.000 empresas. Por lo tanto, encuestar a 17.000 empresas es una barbaridad. Nos da una foto muy real de qué está pasando en el país, ¿no? Y bueno, esta encuesta hablaba fundamentalmente de dos cuestiones. Una de cómo estaban afrontando desde un punto de vista de recursos humanos la situación que se nos venía encima, el tsunami causado por el COVID, y luego, por otro lado, bueno, cuestiones relativas a horizonte de recuperación. Bueno, en esa primera encuesta del mes de mayo y junio, pues una de las preguntas era, oye, ¿qué tipo de medidas de recursos humanos han adoptado las empresas españolas durante esos meses?
Y bueno, como veis, el conjunto de posibles acciones era bastante amplio, pero claramente destacaban dos acciones. Empresas que habían adoptado medidas de teletrabajo como alternativa forzosa muchas veces a cerrar. Entonces, en aquellos casos donde se podía mantener una actividad en formato de teletrabajo, pues las empresas habían optado por esa opción. Por supuesto, los ERTEs, ya bien conocidos por todos los españoles, y en algunos casos, bueno, muchas empresas tenían las dos medidas simultáneamente, ¿no? Luego, bueno, pues había otras opciones, consumir vacaciones, el permiso retribuido recuperable, aquel que se aprobó en su momento, paralizar procesos de contratación, por supuesto, muchas otras acciones, pero, como veis, con un impacto mucho menor. Bueno, esta foto de teletrabajo y ERTES nos llevó en el mes de noviembre. Empezamos a mitad de octubre, pero fundamentalmente ha sido noviembre, a realizar una segunda oleada para entender en qué situación estaban las empresas en ese momento, prácticamente antes de ayer, como mes de noviembre. Y pusimos foco en algunas de estas cuestiones, fundamentalmente ERTES, pero sobre todo teletrabajo. Y entonces quería compartir con vosotros algunas cuestiones de lo que está saliendo en relación al teletrabajo y también pensando en el futuro del teletrabajo, a raíz de esta segunda oleada de encuestas que hemos encuestado a casi 16.000 empresas esta vez. Un poquito menos, pero eran 15.900, pero aún así sigue siendo una cifra pues muy espectacular. Os adelanto que de toda esta información vamos a hacer un montón de informes sectoriales que se van a publicar en enero, pero lo que os voy a contar es primicia, o sea, no lo ha visto nadie. Vais a ser los primeros en ver las tripas de algunas cuestiones de estos datos relativos a ERTES y a teletrabajo. Bueno, empezó con teletrabajo. ¿Cómo estábamos en España antes de la crisis? ¿Cómo estábamos en 2019? Bueno, pues aquí estamos nosotros, aquí está la Unión Europea. Antes de la crisis, en 2019, en la Unión Europea, aproximadamente el 15% de los trabajadores tenía alguna acción de teletrabajo. O bien teletrabajaban habitualmente, la barra verde, o bien teletrabajaban algunas veces, de vez en cuando, de manera esporádica. En España, como veis, estamos prácticamente en la mitad, en el 8% en 2019, y por lo tanto partimos de esa situación. Un impacto del teletrabajo inferior al que teníamos en la Unión Europea, en torno a la mitad, un poquito más de la mitad, muy por detrás. Bien, ¿qué ha pasado como consecuencia de la crisis? Bueno, pues como decía antes, muchas empresas se han visto obligadas a aplicar acción de teletrabajo o para toda su plantilla o para aquellos departamentos donde se podía teletrabajar, pero bueno, digamos, ha sido una huida hacia adelante, había que hacer algo y eso permitió pasar de aproximadamente 950.000 personas teletrabajando en 2019 a algo más de 3 millones de personas en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística de la encuesta de población activa. Como se puede apreciar, el impacto por regiones no es homogéneo. Hay regiones donde el impacto del teletrabajo ha sido mucho más intenso. Madrid, aquí tenemos los porcentajes con gran diferencia, fue la región donde más se pudo teletrabajar, el 26% de las personas estuvieron aplicando acciones de teletrabajo, pero detrás de esto lo que hay es una composición sectorial. Hay sectores donde teletrabajar es relativamente sencillo y hay sectores donde, bueno, pues es conceptualmente imposible. Y si te pones a sumar sectores de la economía española donde esto es difícil, te encuentras un montón. Agricultura, la mayor parte de la actividad industrial manufacturera, el sector de la construcción,
muchos sectores de servicio como el comercio físico, transporte, logística, muchas acciones de servicio de tipo sanitario, educación, parcialmente, pero se puede teletrabajar, pero educación tiene también una parte física. Al final son millones de personas que no podían aplicar ese teletrabajo. Pero aún así hemos pasado en muy pocos meses a triplicar el porcentaje de personas teletrabajando. Y este hecho, junto con los datos de esa primera encuesta de mes de mayo, donde vimos que los ERTEs y el teletrabajo eran los factores desde el punto de vista de recursos humanos clave que se habían aplicado, pues eso nos llevó en la oleada de noviembre a hacer zoom en estas cuestiones. Primero un poquito, por poner en situación cómo estaban las empresas en noviembre tras 6 meses de crisis, y nos encontramos esta foto. ¿Cómo estaban de impactadas? Bueno, empezaría fijándome en estas dos cifras de aquí. El segmento azul oscuro es aquellas empresas que estuvieron afectadas por la crisis, pero ya se han recuperado totalmente. Y el segmento verde es el de aquellas empresas que no se han visto afectadas en absoluto. Han podido funcionar con normalidad pues porque han sido pues de esos sectores privilegiados, con mucha demanda desde el principio, son sectores que a lo mejor han sido considerados esenciales, han podido seguir trabajando con normalidad y en algunos casos incluso con crecimiento del empleo y de la actividad respecto al momento previo a la crisis. Pero quitando este tercio de la muestra, nos encontramos con otro tercio largo, 36%, que a día de hoy, fecha de noviembre, están funcionando con cierta normalidad, pero todavía no se han recuperado, o sea, no han recuperado los niveles precrisis, pero bueno, digamos que están trabajando con cierta normalidad. Y luego tenemos aquí un 22% que se encuentran fuertemente impactados. O sea, que realmente estas son empresas que todavía están pasando bastantes dificultades para o ponerse en marcha o recuperar un volumen o un ritmo de actividad que pudiéramos considerar relativamente normal, pero por supuesto con menores ventas que en años anteriores, ¿no? Y bueno, luego ya hay casos marginales de empresas que están totalmente paralizadas, aunque sea de manera temporal, o que han echado el cierre definitivo. Esta era la foto que teníamos en noviembre. Con esto nos planteamos, oye, ¿cómo siguen respecto a los ERTE? Porque desde luego hay muchas empresas que todavía están lejos de una recuperación. De hecho, bueno, luego si queréis hablamos en el debate sobre las perspectivas de recuperación que nos estaban planteando. Bueno, pues ¿cómo estaban respecto a los ERTEs? Bueno, pues tenemos una proporción parecida, un 36% prácticamente, suma el 18 más 18 del gráfico anterior, prácticamente en la misma magnitud, que no han recurrido a un ERTE en ningún momento de la crisis y no lo creen que lo vayan a necesitar a futuro. Luego hay un pequeño segmento de empresas que no lo aplicaron de momento, pero que sospechan que lo van a tener que aplicar a corto plazo. Pero es una situación un poco anómala porque, claro, en los momentos más duros de la crisis, si no aplicaste un ERTE, bueno, pues ahora ha tenido que pasar algo extraordinario para que te veas abocado a ello. Pero bueno, digamos que es una cosa marginal. Y luego tenemos aquí estos dos segmentos interesantes. El 26% son empresas que aplicaron ERTEs, pero que ya han conseguido volver a traer a los trabajadores a la actividad, y este 22% de empresas que aplicaron un ERTE y todavía el ERTE sigue activo, todavía tienen trabajadores afectados, y a esos habría que añadir este 8%, o sea que prácticamente tenemos un 30% de empresas que estas son empresas que aplicaron un ERTE en su momento, pero que lejos de haber recuperado trabajadores que hayan vuelto a la actividad, han tenido que profundizar en el ERTE, han tenido que ir más allá. Es decir, que tenemos prácticamente un 30%, 3 de cada 10 empresas que mantienen ERTEs activos en estos momentos en España y que, por tanto, pues
eso explica el que todavía haya 750.000 personas en ERTE. Y no lo he dicho antes, con el elemento preocupante de que ha habido un repunte en el mes de noviembre de los ERTE. Desde abril hasta octubre la cifra iba descendiendo, pero en noviembre hemos tenido un repunte. Bueno, pero dejemos el tema de los ERTE, porque lo que quería centrarme más era en la parte de teletrabajo. ¿Qué tenemos respecto al teletrabajo? Bueno, pues a fecha de noviembre, recordemos que el gráfico anterior donde veíamos ERTEs y teletrabajo como medidas estrella era del mes de mayo y ahí teníamos aproximadamente un 50% de empresas que aplicaba teletrabajo. Pero ya en noviembre la cifra había crecido ligeramente y teníamos prácticamente 6 de cada 10 empresas que habían aplicado medidas de teletrabajo. Y fijaos, el 32%, esto está muy dividido en 3 bloques, el 32, un tercio prácticamente, aplicaron medidas de teletrabajo y las siguen teniendo vivas en la actualidad. Luego tenemos este 26% que aplicaron teletrabajo, pero ya han vuelto a modalidad presencial. Y luego tenemos empresas que no aplicaron medidas de teletrabajo y la mayoría de ellas, otro tercio largo de la muestra, no ha recurrido a teletrabajo y no cree que lo vaya a hacer en el futuro. Ahora veremos por qué. Y un segmento pequeñito son un caso raro de empresas que no aplicaron medidas de teletrabajo, pero cree probable que lo vayan a hacer en el futuro inmediato. Entonces, ahora lo que me parece interesante, y esto es algo que queríamos indagar en el estudio, es qué hay detrás de estos 4 segmentos. Es decir, ¿por qué estas empresas mantienen las acciones de teletrabajo? ¿Por qué estas han vuelto a modalidad presencial? ¿Por qué estas no lo contemplan ni hoy ni en el futuro? ¿Y por qué estas están pensando en ello en el futuro? Entonces, cada uno de estos 4 vamos a entender, vamos a hacer zoom en cuáles son las causas por las que están en ese segmento. Entonces, empezando por el primero, son las empresas que aplicaron medidas de teletrabajo y las tienen vivas a día de hoy. ¿Cuál es la razón fundamental hoy? Bueno, la razón fundamental hoy es todavía por una cuestión sanitaria, para reducir riesgos para la salud. Pero esta era una respuesta múltiple. Una empresa podía responder más de una cosa. Por esto suma más de un 100%. Pero dentro, esto quiero aclararlo, dentro de las que contestaron esto, que pues es un tercio de 16.000, pues es aproximadamente 5.000 y pico empresas, pues de estas 5.000 y pico empresas que están en ese segmento, 2 tercios siguen diciendo que la razón fundamental es sanitaria, pero es interesante destacar que ya hay un tercio que están satisfechas con cómo están siendo de productivos los trabajadores. Y esto es interesante porque a futuro, cuando todo esto pase y estemos valorando como empresas si seguimos aplicando medidas de teletrabajo o no, pues nos encontramos con que hay un tercio de empresas que consideran que en términos de productividad, que siempre ha sido fundamentalmente la principal restricción a poner en marcha medidas de teletrabajo en aquellos casos donde era posible, el miedo a cómo iba a impactar esto en la productividad, pues nos encontramos con que para un tercio de esas empresas parece haber sacado este problema con nota, haberlo resuelto con nota. Y luego vemos otras razones con menor importancia, quizá esta es importante, que es demanda de los trabajadores lo solicitan, lo quieren por cuestiones organizativas normalmente. Y bueno, en algunos casos todavía es que no hay otra manera de seguir haciendo la actividad más que en modo online, porque, bueno, pues porque son sectores a lo mejor que están más restringidos o en las geografías donde se ha preguntado pues hay alguna restricción. Vale, ¿qué pasa con aquellas empresas que aplicaron acciones de teletrabajo pero han vuelto a modalidad presencial? ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué han vuelto a modalidad presencial? Porque, digamos, si pudieron si pudieron aplicar medidas de teletrabajo, podían seguir trabajando después, hoy, en esa modalidad. ¿Por qué han vuelto a una situación presencial?
Bien, aquí es interesante que destacan fundamentalmente dos características, dos razones, ¿no? La primera era que ha mejorado para esas empresas la situación sanitaria o la incertidumbre que tenían. Es decir, son empresas que se vieron abocadas a adoptar la medida de teletrabajo normalmente por restricciones de tipo sanitario, cierres obligados o algo así, pero ya eso no aplica y pueden volver a la acción. Y luego hay una cuestión interesante aquí, que es una cuestión de que la dirección de la empresa, en el momento que ha visto que ya es posible volver al trabajo presencial, prefiere esta modalidad. Es decir, se puede teletrabajar, pero prefieren que el trabajo se realice de manera presencial. El teletrabajo, y esto es algo que yo he reflexionado mucho estos meses, no es una panacea. Muchas veces se lee o se escucha hablar de ello como una panacea, como que esto va a solucionar muchos problemas de los recursos humanos y supone una nueva organización del trabajo. Bueno, sí, sin duda es una nueva organización del trabajo, pero también tiene inconvenientes. Y esto hace que muchos directivos decidan que en su empresa se vuelve a modalidad presencial, porque también la modalidad presencial tiene una serie de ventajas. El resto de factores, como veis, son menos relevantes. Vale, vamos ahora al caso de aquellas empresas, ese era un segmento de 4,4, un segmento pequeño, empresas que no aplicaron medidas de teletrabajo, pero que ahora se lo están planteando. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque bien para esas empresas la situación sanitaria se ha vuelto más compleja, bien porque no estaban preparados tecnológicamente para dar ese paso, pero ahora sí que lo están, o bien porque no estaban seguros de que la medida fuera a funcionar bien, es decir, el miedo a la medida, pero han visto experiencias de otras empresas que parecen positivas y eso pues hace que eliminen restricciones conceptuales a adoptar la medida y eso hace que se estén planteando dar ese paso. Y por último, ¿qué pasa en aquellas empresas que ni aplicaron medidas de teletrabajo antes ni se lo están planteando en el futuro? Aquí es muy interesante porque hay una razón preponderante sobre todas las demás. 8 de cada 10 empresas que estaban en esta situación, pues la razón es bastante lógica, ya la hemos apuntado antes. Es que son empresas que por su propia actividad, pues es que el teletrabajo lo hace imposible, ¿no? Bueno, pues hemos ya enumerado un montón de sectores donde no es posible teletrabajar, aunque si bien es cierto que incluso en esos sectores, en las empresas, algún departamento, pues servicios centrales, podría llegar a plantearse acciones de teletrabajo. Pero fundamentalmente en este caso la razón esencial es que la actividad lo hace muy difícil o imposible. Bien. Ahora pensemos ya en futuro. Hicimos esta pregunta. ¿Cree la empresa que dentro de un año, cuando todo esto haya pasado, aplicará medidas de teletrabajo? Y la respuesta la tenemos aquí. Fundamentalmente, 6 de cada 10 empresas no aplicarán medidas de teletrabajo. Pero bueno, esto no es alarmante. No tiene por qué alarmar, o lo diré de otra manera, no tiene por qué sorprender, porque precisamente hay, como decía, muchos sectores donde el teletrabajo es algo complejo o imposible de aplicar. Pero me parece que desde el punto de vista de recursos humanos es interesante leer en positivo estos dos segmentos, ¿no? 1 de cada 10 empresas dice que sí, estas son las más valientes, que aplicarán teletrabajo y además lo harán con la misma intensidad que lo están haciendo hoy. Y una situación probablemente más normal es este casi 3 de cada 10 empresas que dice que sí, que seguirá aplicando medidas de teletrabajo, pero que no con la misma intensidad con que lo hacen ahora mismo, porque ahora mismo pues, se debe a razones extraordinarias causadas por el COVID, pero que pues aplicará medidas de teletrabajo o menos días a la semana o menos departamentos teletrabajando, pero que optarán por estas medidas, ¿no? Y esto es interesante porque esta foto que nos pinta
a un horizonte post-crisis está muy lejos de la que teníamos en 2019. En 2019 no había en España un 40% de empresas en las que se estuvieran aplicando medidas de teletrabajo. Es decir, esta crisis ha generado una convulsión, un cambio estructural en muchos aspectos, sociales, económicos, políticos, de todo tipo, pero desde el punto de vista de recursos humanos, un efecto estructural es que el teletrabajo va a ganar mucho peso respecto a lo que teníamos antes. Bien, no entro en cuestiones jurídicas porque sé que habéis tenido alguna sesión sobre la nueva normativa, pero si queréis luego podemos comentar alguna cosa de esto. Bien, entonces teletrabajo a futuro, esto va a quedarse. Bueno, otro aspecto que quería comentar brevemente respecto a cambios que esta crisis nos va a provocar es en el ámbito competencial. Nosotros, desde luego, cuando hablamos tenemos una conversación desde el punto de vista de recursos humanos, y de hecho hemos hablado alguna vez en Castellón, pues las 2 sesiones que he tenido antes hemos hablado de la importancia de las competencias y de cómo además de una serie de competencias técnicas, de unos conocimientos técnicos que el trabajador tiene que tener y demandamos cuando generamos una contratación, cada vez pedimos que el trabajador venga acompañado de un subconjunto de competencias, en función del puesto, pues unas u otras de las que podemos tener aquí enunciadas. Hay muchos mapas de competencias demandadas diferentes. Este a mí me gusta mucho, es del World Economic Forum de 2015. Tiene competencias de tipo pues, social y de dirección, pues gestión de personas, coordinación, inteligencia emocional, negociación. Tiene algunas competencias de tipo, bueno, pues técnico, que encajan mucho en un contexto de revolución tecnológica como el que atravesamos, solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad. A mí me gusta mucho flexibilidad cognitiva, porque, bueno, pues en este contexto de cambio tan rápido, hablo antes de COVID, nosotros desde luego sabemos para qué queremos un trabajador hoy, pero no sabemos qué estará haciendo ese trabajador dentro de 10 años, y que ese trabajador tenga una actitud positiva hacia el aprendizaje y sea flexible desde un punto de vista cognitivo es algo muy valorado en cualquier perfil. Pero ¿cómo ha cambiado la crisis actual este mapa de competencias? Bueno, pues podríamos profundizar un montón, pero yo solamente apunto un par de cosillas, ¿vale? Primero, empieza a importar en la gestión de personas el enfoque remoto, precisamente por lo que hemos dicho antes, el teletrabajo viene a quedarse. Las competencias necesarias en materia de coordinación se complican porque los equipos son más complejos. Son más complejos porque no siempre los tengo cerca de mí físicamente. Ahora también tengo equipos en remoto, en geografías distintas. Esta crisis nos ha generado estas situaciones. Pero además llegan nuevas competencias como resiliencia, capacidad de adaptación. Esto va a ser algo que en momentos tan complejos para las organizaciones, psicológicamente tan duros, pues con tanta necesidad de transformarse, pues la capacidad de adaptación de aquellos trabajadores que busquemos se convierte en algo importante. Y otra competencia que creo que es, bueno, la he dejado para el final porque es tan obvia que yo creo que era raro que no hubiera salido antes, eran las competencias digitales. Bueno, pues en un contexto de crisis como el actual o en un contexto más normalizado, pero donde el teletrabajo tiene mucha más importancia que ahora, pues las competencias de tipo digital se convierten en todavía más importantes de lo que ya eran antes de esta crisis, ¿no? Porque de esto ya hablábamos de las competencias digitales antes de la crisis, pero ahora han aumentado su importancia. Y por último, quería hablar de 6 grandes retos que yo veo en el futuro próximo, pero en un futuro ya post-COVID, para el mundo de los recursos humanos. Por supuesto hay más. De hecho, antes en esta slide tenía puesto los 6 retos y he quitado lo de los,
porque creo que hay muchos más y yo solamente menciono 6, pero creo que los que menciono son relevantes. El primero de ellos ya lo hemos dicho, el teletrabajo. Es algo que viene para quedarse. Durante 2021 nuestra estimación es que se puede duplicar el número de teletrabajadores que había en 2019. Es decir, no vamos a quedarnos en los niveles esos de los 3 millones, pero tampoco vamos a volver al nivel de 2019. Podemos estar en torno a 2 millones de manera realista a partir del año que viene. El segundo gran reto desde el punto de vista de recursos humanos creo que es la recualificación. Va a haber que hacer un esfuerzo más intenso en todas las organizaciones para poner en marcha planes de recualificación en prácticamente todo tipo de competencias, pero con mucho detalle en aquellas de tipo digital y en lo que tiene que ver con los mandos intermedios en liderazgo en remoto, en gestión de equipos en remoto. Bueno, esto se convierte en algo importante para que no surjan disfuncionalidades en la marcha de las empresas. Creo que es un segundo reto importante para que lo tengan en mente los departamentos de recursos humanos. Un tercer factor, un tercer reto es el de la mayor flexibilidad. Nos enfrentamos a cambios enormes. Como decía, la crisis esta ha supuesto una convulsión en muchos ámbitos, pero el ámbito laboral y de los recursos humanos sin ninguna duda, y nos enfrentamos a un contexto muy nuevo, nuevas maneras de trabajar. Por supuesto, en esas nuevas maneras de trabajar estamos hablando del teletrabajo, pero hablamos de muchas otras cosas. Hablamos también de cómo las empresas buscan flexibilidad mediante la externalización, mediante la puesta en marcha de proyectos importantes para la organización, pero puesto en marcha con equipos externos, equipos que una vez que termine el proyecto pueda desvincularme de ellos de manera indolora o si pues hay que hacer ajustes de presupuestos como consecuencia de lo que nos venga por delante, pero que pueda desvincularme con mayor flexibilidad. Deslocalización de equipos. Este es un tema interesante. En un contexto de crisis como actual, en un contexto donde podemos tener trabajando en remoto de manera prácticamente continua a equipos completos, podríamos llegar a plantearnos por qué los equipos tienen que estar en mi localidad o en mi comunidad autónoma o en mi país. Podemos empezar a hablar de un contexto todavía más globalizado de la plantilla que tenemos en nuestras empresas. Otra cuestión está vinculada a la complejidad. Ya lo hemos comentado antes, pero todo este entorno que afrontamos desde el punto de vista de recursos humanos, donde tenemos unas organizaciones con una mayor diversidad que antes, y no estoy hablando de diversidad de género, no, estoy hablando de diversidad de manera de trabajar, de nuevas formas de trabajo, de trabajadores que son de la plantilla, de trabajadores que tengo físicamente, que los tengo teletrabajando, que los he contratado para un proyecto, que los tengo en otro país. Bueno, podemos tener situaciones muy diferentes. Métodos de trabajo, desde luego, equipos mucho más diversos. Esto introduce grandes dosis de complejidad en la operativa de un departamento de recursos humanos. También es cierto que esto ha hecho que los departamentos de recursos humanos hayan ganado en importancia en términos de las organizaciones. Es un departamento que hoy tiene una importancia estratégica mayor que la que tenía hace un año. No quiere decir que hace un año no tuvieran importancia estratégica los departamentos de recursos humanos, pero su importancia ha crecido. Hay una cuestión interesante que quería destacar también. Hablamos mucho en el ámbito de los recursos humanos de la experiencia del trabajador, del employee experience. Bueno, pues desde el punto de vista de recursos humanos hay que tener en cuenta que los planes que tenemos de experiencia del empleado en nuestras empresas hay que rediseñarlos.
hay que rediseñarlos como consecuencia de muchos factores, de que el trabajador ya no está físicamente en la empresa, o de que el tipo de incentivos ha podido cambiar, o cómo motivo a un trabajador que está afectado por un ERTE parcial, o cómo motivo a un teletrabajador, ¿sí? A una persona que está en su casa y está, bueno, pues desligada de ese contacto físico con con el resto de compañeros. Pues cómo bueno, esa menor conexión con el resto del equipo se ve compensada también con mayores posibilidades potenciales de conciliar. Porque el tener a una persona teletrabajando no implica necesariamente que su conciliación sea más sencilla. De hecho, seguro que todos conocemos casos donde de hecho se vuelve más complicada. Y por último, quería hablar de employer branding en el sentido de que esta crisis nos ha traído, entre una serie de problemas, pues empresas donde se ve más atractivo el poder trabajar o sectores más atractivos, y esto es, en un contexto de incertidumbre, algo que podemos aprovechar para diseñar con una política inteligente de employer branding, pues podemos atraer a un talento que antes era escaso. Hablábamos hace unos meses de escasez de talento. Bueno, pues eso lo podemos tener ahora como una oportunidad si bueno, pues, aprovechamos las fortalezas que hemos tenido durante estos meses en la gestión de equipos, en la imagen de la empresa como un lugar sólido para trabajar y, bueno, pues sin duda, dentro de estas grandes dificultades podemos tener también oportunidades. Bueno, me he extendido un poquito más de lo que quería. Con esto termino la presentación. Espero que os haya parecido interesante y, eso sí, os decía que os compartiré las slides cuando terminemos la sesión, pero si ahora hay preguntas, pues María José, me pongo en tus manos. Bueno, a mí me ha parecido fantástica la presentación. No sé, de momento no hay preguntas, pero bueno, les he puesto en el chat que pueden levantar la mano y entonces les habilitamos el micro y pueden hacer la pregunta. Perfecto, pues estoy a vuestra disposición. Pues estamos a la espera. Bueno, la verdad es que hay un montón de temas que me encantaría haber podido tratar más en profundidad, pero claro, es que daría para una sesión entera, ¿no? Esta última slide, cada cuadradito de esos daría para una sesión, pero bueno, por lo menos los quería enunciar, ¿no? Para que tuviéramos la foto, que no fuera solo hablar de teletrabajo, que parece que es como la medida estrella, pero hay muchas otras cosas que son muy importantes para un departamento de recursos humanos y que vamos a afrontar en cuanto pasemos la crisis. Incluso incluidas dentro del mismo concepto de teletrabajo. Sí, también, por sí. supuesto. Pues parece que ha quedado todo clarísimo. Bueno, pues oye, esto es señal de que, bueno, de que no, todo ha sido cristalino, ¿no? Así que, pues nada, oye, yo encantado de seguir aquí con vosotros. Lo único que os pasaré ahora por mail la presentación. Yo una preguntita, Sí. ya que estamos ahí. ¿En qué medida crees que, desde un punto de vista organizativo, los departamentos de recursos humanos tienen que cambiar su forma de organizarse y su forma de hacer? En este momento, los departamentos de recursos humanos tienen, digamos, dos grandes bloques. Uno que es el legal, la infraestructura, etcétera, etcétera, todo lo que es, digamos, cotidiano. Y después todo lo que es enfoques a futuro respecto a los temas de estrategia, los temas de gestión del cambio, los temas de este tipo. Pero con todo lo que acabas de decir, acabas de abrir
digamos, una lata nueva. Acabamos de... ¿En qué medida crees que los departamentos de recursos humanos tienen que organizarse de nuevo y en qué medida necesitamos una formación adicional para muchas de las cosas que tú acabas de comentar? Pues es muy interesante la pregunta y os confesaré que debe ser una inquietud que está presente en muchas empresas y de manera muy reciente, en las últimas, no sé, 2 o 3 semanas, he recibido alguna consulta a través de de algún director de oficina o que me hablaba de algún cliente de Randstad que le estaba preguntando precisamente por, oye, ¿cuál debería ser la dimensión de un departamento de recursos humanos en un contexto como el actual, ¿no? Porque bueno, pues supongo que lo tenían claro antes, pero ahora pues se lo están pensando, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en general el tema del dimensionamiento de un departamento de recursos humanos va a depender de sectores, del sector en el que estamos hablando y también del tamaño de la empresa, porque a medida que el tamaño crece puedes generar economías de escala, ¿no? Pero en principio lo que está claro es que de esta crisis y esta mayor complejidad en la gestión de los recursos humanos y un montón de frentes abiertos que antes o no existían o eran algo puntuales, va a hacer que crezcan en dimensión y crecer en dimensión precisamente en aquellos aspectos no tradicionales. En lo que comentabas de los 2 bloques al principio, el primero, pues probablemente va a tener las necesidades van a seguir siendo parecidas, pero aquellos aspectos de gestionar la formación de la plantilla, de gestión de equipos más compleja, de, bueno, pues tener trabajadores satélite, que no hemos hablado ahora, pero hay un fenómeno ahora de crecimiento de la demanda de freelance para muchas tareas, ¿no? Bueno, pues eso también hay que gestionarlo desde los recursos humanos, todas esas contrataciones, pues hace que en aspectos esenciales hoy y en aspectos que tienen ese potencial de crecimiento y de transformación de las relaciones laborales en las empresas en los próximos meses, va a hacer que los departamentos tengan que aumentar su dimensión necesariamente y tengan que ser mucho más polifuncionales de lo que ahora mismo, hasta ahora, estaban siendo, ¿no? Bueno, Luis, no sé si... No, nada, ¿Sí? nada más. No. Pues un poco en la línea de esto, Vicente Gasco hace una pregunta muy general, que es si es que esta crisis sanitaria reforzará o debilitará los departamentos de recursos humanos. Pues mira, bueno, una cuestión respecto a la dimensión ya lo hemos comentado, ¿no? Previsiblemente van a crecer los departamentos de recursos humanos respecto al total de la plantilla. Pero hay otra cuestión, es la importancia estratégica que van a tener. Yo recuerdo hace 3 años hicimos un estudio de tendencias de recursos humanos y una de las cuestiones que valorábamos era era una encuesta. Y en esa encuesta preguntábamos si el director de recursos humanos formaba parte del comité de dirección o no formaba parte del comité de dirección de la empresa, ¿no? Y esa misma pregunta la retrotraíamos, me parece que era 5 años atrás, ¿no? Entonces ya veíamos en ese momento cómo había un fenómeno de creciente importancia estratégica de los recursos humanos que se materializaba en que ese director de recursos humanos pasaba a formar parte del comité de dirección, ¿no? Pasaba a integrarse en ese núcleo de toma de decisiones. El porcentaje de empresas, no recuerdo ahora mismo cuál era, pero lo que sí recuerdo nítidamente es que había aumentado en esos 5 años. Yo creo que ahora lo que vamos a experimentar es también un pequeño escalón en este sentido. Es decir, que la importancia estratégica de las decisiones de recursos humanos aumenta
Y esto tiene su traslación a la presencia de directores de recursos humanos en el núcleo de toma de decisiones de las empresas. Ya no va a ser, digamos, entre comillas, el jefe de personal, un término ya totalmente anticuado, pero el que, digamos, le recibía instrucciones y actuaba, sino que ahora se convierte en un elemento clave de la estrategia de las empresas. Y en ese sentido, yo creo que un factor interesante para ver en los próximos años es esa progresiva incorporación por encima de los niveles que había antes de la crisis de los directores de recursos humanos al comité de dirección. Es decir, que van a ser reforzados. Sí, sí. Pues tenemos otra pregunta, es de Noelia Torres, y entiendo que hoy en día se valora más a un candidato polivalente que la misma especialidad que pueda tener esta persona. Bueno, vamos a ver. Te diría que sí, pero con matices. Vamos a ver. Yo creo que con carácter general y en abstracto, pues un trabajador, un candidato polivalente, que sepamos de manera muy clara lo que hoy va a hacer, pero que tengamos una percepción muy clara de que esa persona tiene una capacidad para desarrollar otras funciones muy diferentes, eso es un valor en sí mismo. Pero también es cierto que todavía hoy en España tenemos cierta resistencia a, por ejemplo, los cambios de sector. Y valoramos mucho como uno de los primeros criterios a la hora de filtrar candidatos, la experiencia que tenga ese candidato en el sector. Y si no tiene experiencia en el sector, tendemos a descartar muchas veces candidatos. Y esto, claro, choca precisamente con esta idea de polivalencia, porque a lo mejor una persona pues, tiene una experiencia muy dilatada, yo qué sé, me invento, en el sector de automoción y podría encajar bien en una posición, en una vacante que hay para cubrir en el sector cerámico, no sé, pero de entrada va a parecer raro. Y va a parecer raro, pero bueno, pues porque cuesta hacerse la idea de que esa persona puede tener un bagaje diferente y que esa diferencia puede aportarnos valor, ¿no? Entonces, pues te diría a tu pregunta que en general sí y en abstracto sin duda, un candidato que tiene múltiples cualidades y competencias, además de las técnicas, es alguien valorado, pero luego es cierto que a veces hay algunas resistencias internas que todavía hoy nos ponemos en las empresas a la hora de seleccionar. Yo añadiría una cosa, si me permitís, añado una cosita, es que hago casi un llamamiento a las empresas de formación y a las consultoras respecto a un tema que me parece importantísimo de los que has dicho, que es el tema de supervisión de trabajadores en remoto. Algo extremadamente difícil, extremadamente importante para un próximo futuro, que requiere entrenamiento de mandos intermedios y que creo que es un nicho de mercado muy poco explotado en este momento. Es curioso que hace un año la medida estrella de la que se hablaba era el famoso control horario. Claro. Y ahora el mundo del que nos están hablando va como en contra de esta idea del control horario y más vinculada a la idea de trabajar bueno, pues vinculado a un proyecto y bueno, pues dedicarle las horas que el proyecto necesite, ¿no? Pero está claro que eso en teoría suena muy bonito, pero la inspección de trabajo tiene cosas que decir. Entonces, precisamente el control del trabajo en remoto, tanto de los tiempos como de las actividades que se desarrollan, se convierte en un tema clave para tener a unos mandos intermedios o plenamente operativos, ¿no? Claro. Pues
María José, De tiene la momento, palabra. sí, de momento no nos entran más preguntas. Pues entonces lo único que Eh, podemos hacer es agradecer una vez más a Valentín el que haya estado aquí, y agradecer a Randstad también que nos haya apoyado y agradecer a todos los participantes que han estado hoy aquí. Desear unas felices fiestas a todos dentro de las limitaciones que vamos a tener, unos más, otros menos, no sé la diferencia que vamos a tener entre Madrid y Castellón, pero me imagino que algunas. Y simplemente que os cuidéis mucho todos y nos vemos en el año próximo, ya en el mes de enero. Valentín, Bueno, muchísimas pues gracias. gracias a vosotros, ha sido un placer, como siempre. La verdad que me siento súper a gusto con vosotros y me quedo con la pena de que no hayamos podido saludarnos físicamente. A ver si ya para la próxima, Para la ya, próxima no exacto, queda otro remedio. exacto. Bueno. Muchas gracias a todos.